Estimados alumnos, bienvenidos a la clase número 12 y final de nuestra asignatura de alimentos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Mi nombre es Camilo Aburto, nutricionista y docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, en sede de Santiago. Y para aquellos alumnos que aún no me conocen, en la sede de Viña del Mar y Concepción, quiero darle la más cordial de las bienvenidas al desarrollo de esta última clase para la generación de la solemne número 3. Es un honor poder estar aquí con ustedes para hablar de un tema que es sumamente interesante y que claramente estoy seguro que van a ser el motivo y el alma de la fiesta cuando les pregunten sobre cuántas calorías tiene este trago, cuánto aporte calórico también me puede aportar esta bebida y en ese sentido poder educar finalmente también a la población sobre eventuales riesgos que tiene el consumo del alcohol. Vamos a partir esta primera clase, o esta clase en su primera parte, con el desarrollo de una gran definición que nos va a ayudar a entender cuál es el desarrollo finalmente de esta clase. Lo primero, las bebidas en general se tratan de líquidos donde predomina total o fundamentalmente el agua, claramente. Y en gran parte esta preparación es realizada de manera artificial. De acuerdo al reglamento sanitario de los alimentos, también existe una gran diferencia entre unas y las otras. Las bebidas no alcohólicas pueden ser aguas, bebidas refrescantes, jugos de fruta o incluso hasta bebidas estimulantes. Y las bebidas alcohólicas claramente tienen dentro de su composición alcohol, pero este alcohol puede estar o se obtiene finalmente a través de distintos tipos de obtención de alcohol a través de la fermentación, la destilación o incluso en muchos de los tragos que hoy día logramos visualizar, existe una mezcla. Primero una fermentación y posteriormente una destilación y por eso claramente aumenta el grado alcohólico del producto. ¿Ya? Vamos a partir en primera instancia con las bebidas no alcohólicas y vamos a terminar con lo mejor de las bebidas alcohólicas. Las bebidas no alcohólicas o analcohólicas, que es sin presencia de alcohol, evidentemente, conllevan jugos de fruta u hortalizas y que son aguas envasadas, elaboradas principalmente de agua potable o carbonatadas, eso significa que tienen gas en su interior, puede ser tanto positivo como de manera negativa, están adicionados también de distintas sustancias y por eso lo hacen ser tan características unas de las otras, como azúcares, jugos de fruta, extractos vegetales, ácidos, esencias, proteínas, sales minerales, colorantes y otros tremendos aditivos permitidos también. Pero es importante considerar que de acuerdo al reglamento sanitario de los alimentos, no deben contener más de un 0,5% de volumen de alcohol etílico en su composición. Y usted me podrá decir, pero profe, usted se acaba de contradecir. Si en el comienzo de la definición usted señaló de que eran bebidas analcohólicas o sin alcohol. Y yo le digo, por otro lado, que claro, se deja este rango específicamente porque pueden existir algunas bebidas analcohólicas en base a ciertas frutas o ciertas hortalizas que en su proceso natural de producción puedan fermentar. Y esa pequeña fermentación que puede darse por un jugo de manzana, por ejemplo, se permite no más allá de un 0,5% de volumen de alcohol etílico. ¿Ya? Sobre ese porcentaje ya se convertiría en una bebida alcohólica y ya tendría otra característica desde el punto de vista nutricional, incluso desde el punto de vista legislativo. Por lo tanto, es importante considerar ese factor. Incluso me atrevería a decir que es una pregunta de prueba. ¿Cuál es el porcentaje máximo de alcohol que podrían tener las bebidas analcohólicas? 0,5. ¿Y por qué se debe principalmente? Básicamente por la eventual fermentación de algunas bebidas alcohólicas que se encuentran en presencia de frutas u hortalizas que tienden a fermentar. ¿Ya? Vamos a partir por la más básica, la más esencial, el agua. El agua potable, no envasada, o agua de la llave, y también las aguas envasadas que han tenido un gran boom en los últimos 10, 15 años.
De hecho, hoy día el mercado de aguas envasadas ha aumentado considerablemente por razones que vamos a ver más adelante. Pero en estricto rigor, esta agua potable es un agua que debería ser apta para el consumo humano, deberá cumplir con ciertas normativas sanitarias vigentes, como ciertas concentraciones de metales, también evidentemente de que no tenga ningún foco de microorganismos patógenos, y claramente ser de acceso. Ya en tema de la Constitución creo que todos vamos a estar de acuerdo cómo va a realizarse finalmente este acceso. Pero eso podrá ser motivo para las asambleas constituyentes y no tanto del área de la nutrición. Pero desde las aguas envasadas vamos a tener aquellas que provienen desde aguas minerales naturales o de fuentes naturales, pero también a través de aguas de manantial, que existe una gran diferencia entre una y la otra. Vamos a partir primero con las aguas de la llave, que efectivamente tienen concentraciones distintas de ciertos minerales, como principalmente calcio, magnesio, sodio, molibdeno y una serie de pequeñas cantidades variables entre una ciudad a otra. Ustedes, me imagino que les debe haber pasado que cuando van a visitar a algún familiar en otra región, logran darse cuenta que el agua sabe distinto. Y es principalmente que debido a la fuente donde se encuentran esas plantas, donde generan finalmente el agua o donde la producen desde el punto de vista químico, viene finalmente de distintos tipos de suelo. No sé si le ha pasado cuando han ido a Rancagua, por ejemplo, que yo voy mucho para allá porque parte de mi familia también vive allá. Me doy cuenta de que el agua es totalmente distinta a la de Santiago, donde actualmente vivo. Y es principalmente debido a la concentración de distintas sustancias minerales que le da estas características organolépticas también a el agua. Sin embargo, hay algo muy importante que mencionar, que desde 1953 en Chile existe una legislación que potencia la fluoración del agua, con el objetivo de poder reducir la prevalencia de caries dentales en la población principalmente infantil. Y eso ha sido algo muy importante porque en esta época el acceso a un cepillo de dientes o el acceso a una pasta de dientes claramente que era más complejo de lo que actualmente es. Muchos científicos también han postulado dejar de suplementar o dejar de fluorar el agua porque hoy día hay más acceso. Pero no nos olvidemos también que una parte de la población que cada vez tiende a ser más pequeña, igualmente no tiene acceso al agua, igualmente no tiene acceso a estos productos que terminan siendo esenciales para gran parte de la población, pero que para esta población afectada por la desigualdad, claramente que no la puede tener. Otro punto que me gustaría hablar de esto es una experiencia que también se puede dar cuando uno viaja a otros países. Y no sé si le ha pasado que cuando ustedes hayan tenido la suerte de viajar a otros países, lo primero que le dicen es no tomes agua de ese país. Y efectivamente eso es correcto, no es un mito. Uno debiese no consumir agua de esos países porque se podría llegar a producir un síndrome, que es el síndrome de la diarrea del viajero. Y claro, lo escucharon bien, así se llama, diarrea del viajero. Y es porque a nivel intestinal estamos tan adecuados a cierta distribución y cantidad de sustancias minerales del agua que cuando vamos a otra ciudad, o en este caso a otro país, que tienen concentraciones distintas, que probablemente pueden tener hasta peores instancias de sanitización del agua, se puede generar este tipo de diarrea debido a la exposición de microorganismos que para esa población están súper bien, no hay ningún problema, pero cuando entra otra población, claramente que hay dificultades. Recuerdo mucho el caso de un deportista de alto rendimiento, que no voy a decir su nombre para mantenerlo en el anonimato, que fue a una competencia internacional y se lavó los dientes, y al lavarse los dientes tomó el agua, gran error, y al otro día lo imposibilitó de desarrollarse en esta competencia de fútbol, y quedó en la banca de suplentes por un cuadro de diarrea aguda, producto de el consumo de agua potable, apta para el consumo humano, pero finalmente de otra zona geográfica. Interesante. De hecho, a lo que le gusta la nutrición deportiva, una de las primeras recomendaciones que
debiese hacer es manejar y controlar el consumo de agua en otras latitudes. Pero para aquellos que no somos deportistas de alto rendimiento y para aquellos que somos seres vivos y todos los que están visualizando esta clase, deberían considerar la importancia de el consumo del agua. Entre el 50 al 60% de nuestro organismo es en base a agua, por eso resulta fundamental redistribuir o reincorporar finalmente la cantidad de agua o líquidos perdidas durante el día. Y esto no está en la prueba, esto no está no está en la clase, no está en los apuntes, pero sí es importante mencionar cuáles son los mecanismos de eliminación de agua que tiene un individuo. Y el principal es a través de la orina. Aquí es donde perdemos gran cantidad de esta agua que consumimos y que después por procesos metabólicos se tiende a eliminar. La orina es uno, las heces fecales es otro, claramente en menor concentración que la orina, evidentemente. La sudoración también es otro factor de eliminación de agua. Y finalmente la respiración también es un mecanismo que ayuda a comprender el hecho de por qué se requieren 2 a 3 litros de agua, es básicamente para restituir la cantidad de agua perdida durante el día por procesos metabólicos, por procesos esenciales finalmente que tiene un ser humano. Por eso que cuando les preguntan por qué son 2 a 3 litros de agua al día, básicamente para redistribuir la cantidad de líquido perdido. Pero también es para transportar muchos de los nutrientes que consumimos, que metabolizamos al interior de la célula. También para facilitar la disolución y la digestión. De hecho, aquellas personas que toman menos agua tienen mayores complicaciones para favorecer el vaciamiento gástrico y claramente la eliminación de sustancias de desecho. Mantener también la temperatura corporal es fundamental y claramente lubricar las articulaciones y otros tejidos. Y por si eso fuese poco, vamos a ver si es que me acuerdo al final de la clase, les voy a mostrar un paper súper interesante que publicó Carlos Cristi Montero, que los invito a seguirlo en redes sociales, en Instagram, que hablaba que aquellos niños que consumían su requerimiento de agua, que aproximadamente va entre el litro y los 2 litros, son poblaciones más pequeñas, tenían mejor rendimiento cognitivo. Y eso se relacionó con el cerebro seco. Aquellos cerebros o aquellos individuos que consumen una menor cantidad de agua tienden a bajar su rendimiento cognitivo. Por lo tanto, cuando usted sienta desconcentración, malestar, fatiga, pregúntese, ¿estoy tomando la suficiente cantidad de agua? Y eso claramente que le va a traer una respuesta tanto positiva como negativa. ¿Dónde se regula la sensación de hambre, de saciedad, pero también relacionada con la saciedad en torno al consumo de agua? En el hipotálamo. Principalmente ahí es donde hay una regulación del punto de vista cerebral en torno a mantener equilibrado esta necesidad de consumir agua. Por otro lado, ya estuvimos hablando anteriormente del agua potable, pero también el consumo de agua envasada ha llegado para quedarse no solamente a nivel mundial, sino que específicamente en Chile. El agua mineral ha aumentado considerablemente su consumo y eso es evidentemente producto de que el agua de la llave no satisface las necesidades de los individuos. Por lo tanto, cuando uno quiere consumir este tipo de productos, logrará comprender de que es un agua con un sabor un tanto extraño. Por eso que el uso de estas aguas minerales naturales o aguas manantiales que son libres de minerales son una alternativa bastante interesante para poder satisfacer esas necesidades y esas demandas de la población. Hoy día el uso de bidones de agua es fundamental. El uso también de aguas que puedan estar purificadas también termina siendo una interesante razón. Pero ojo, ojo, no esperen que por consumir estos tipos de productos uno pueda tener beneficios más allá de solamente la hidratación. Hace poco tiempo se consideró esta necesidad, por así decirlo, de que el consumo de aguas con un pH modificado podrían llegar a tener ciertos beneficios para la disminución del cáncer. No, no hay evidencia científica en torno a ese punto, por lo tanto es fundamental que ustedes puedan diferenciar y separar
la información basada en la nutrición en evidencia de aquella información que solamente tiene un beneficio para el punto de vista económico, para esas personas que venden finalmente agua con modificación de pH, o aguas básicas, o alcalina. No, no hay evidencia científica que respalde finalmente que el consumo de estas aguas con modificación de pH puedan tener beneficios nutricionales. Si usted quiere disminuir la cantidad de minerales producto de algunas patologías por la generación de cálculos, por ejemplo, o la generación de algún tipo de malestar gastrointestinal, perfecto. Usted puede poner un filtro, puede favorecer la ingesta de agua, pero no espere tener beneficios mágicos producto de esa acción. ¿Ya? Y esto es lo que yo hablaba anteriormente, cuáles son los factores que determinan un aumento en el consumo de estas aguas envasadas, principalmente las malas condiciones organolépticas, que el agua en distintas latitudes tiende a ser bastante mala, y eso merma finalmente la ingesta del requerimiento de agua. En otros lados también de Chile principalmente existen aún regiones donde el riesgo de contaminación es bastante alto, producto de que el agua puede estar en un pozo, por ejemplo, y eso implica finalmente un riesgo de contaminación, un riesgo de diarrea aguda. ¿Qué tipo de población es la que se encuentra en mayor riesgo finalmente de presentar una diarrea aguda? Claramente niños, porque favorecen finalmente un proceso de crecimiento cuando evitamos diarreas, claramente. Los malestares son mucho más evidentes en bebés y en niños pequeños. Claramente adultos mayores también, una diarrea en un adulto mayor puede ser casi motivo de hospitalización, producto de un desbalance hidroelectrolítico, y también embarazadas que resultan ser importantes porque incluso se ha evidenciado aquellas gestantes que están en etapas avanzadas de su embarazo, que sufren algún tipo de diarrea aguda producto de una contaminación, pueden incluso hasta favorecer el desarrollo de un parto prematuro o incluso un aborto espontáneo, que es lo que claramente no queremos. Y también hay un tema de prestigio social. Las campañas publicitarias son súper fuertes en torno al consumo de estas aguas embotelladas. Y te da finalmente cierto tipo de estatus. Quizás no ahora, quizás hace un par de años sí, cuando el acceso a estos productos era mayor. Incluso hoy día vemos cómo ciertas aguas pueden estar suplementadas en vitaminas, incluso minerales, incluso hasta nutrientes bioactivos. Sin embargo, si su bolsillo le alcanza, claro, podría privilegiar eso siempre y cuando estas bebidas no tengan una cantidad alta de azúcar o que sean finalmente alimentos ultraprocesados, porque ya conocemos los efectos perjudiciales. Quiero casi hacerles un viaje al pasado. Vamos a ver si a alguno de ustedes se les cae el carnet cuando se dé cuenta de este producto, que para algunos podría ser absolutamente nuevo, pero para otros puede ser un viaje al pasado. Estas aguas gasificadas que se elaboraban exclusivamente con agua potable, pero que también tenían en su interior una cantidad de CO2, llevaban el nombre finalmente aguas gasificadas. Y estas aguas en particulares, que incluso tenían distintos tipos de colores, recuerdo el azul, recuerdo el rojo y el verde, reciben el nombre de agua soda porque le añaden finalmente bicarbonato para mantener un poco más la concentración de CO2. Y esa es una estrategia que se utilizaba en esa época, hoy día ya no tanto, hoy día está un mercado que ha caído finalmente, que incluso prácticamente no está, pero en algunas zonas de Chile todavía se logra observar el camión que llega a la casa y uno, como si fuese muy pequeño, evidentemente hace un par de años atrás, o muchos años atrás, te mandaban a buscar esta agua y uno se le caía, y cuando se te cae esta agua, me imagino que todos recordarán que era la explosión. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando ponía mínimamente el dedito en esta estructura, en este sistema, y hacer una mínima presión, ya quedaba la escoba porque te dejaba todo empapado. Por otro lado, hay bebidas refrescantes también que utilizan ciertos tipos de extractos. Estas están preparadas, perdón, mi mouse ha estado muy sensible. Están preparadas con agua potable, con adición o no de CO2, que es lo que le da
la característica gaseosa, y pueden tener edulcorantes tanto nutritivos como no nutritivos, o sea, edulcorantes que aportan calorías y que no aportan calorías, y también algunos agentes aromáticos, saborizantes, aditivos y extractos y todas las fórmulas misteriosas que condicionan finalmente la aceptación de estas bebidas en la población. Y me voy a adentrar a una historia bien interesante de Don Pemberton, un farmacéutico estadounidense, que creó finalmente esta bebida que tenía como principal motivo el mejoramiento del estado de ánimo. Pemberton fue solicitado para hacer un fármaco, ¿sí?, que ayudara a mejorar el estado anímico de las personas. Y él, a ser un químico farmacéutico, ideó esta sustancia, este fármaco, que tenía extracto de nuez de cola y que se bebía para mejorar finalmente el estado anímico. Luego de distintas campañas publicitarias, hoy día dejó de ser evidentemente un fármaco y se convierte en una de las bebidas más consumidas a nivel mundial. Y uno se preguntará por qué el nombre de Coca-Cola, y es principalmente a la obtención de las sustancias bioactivas de la nuez de cola, como se logra observar en esta imagen, que contiene una cantidad importante de cafeína y teobromina. La teobromina es una sustancia estimulante también junto con la cafeína, que se encuentran también de manera natural en el café o en el té o en el chocolate. La teobromina principalmente proviene del chocolate, ya lo vamos a ver en diapositivas futuras, y que claramente al tener un extracto de la hoja de coca, insisto, no es la sustancia bioactiva que genera dependencia, desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de las drogas. Hay estudios que todavía no logran reafirmar si efectivamente este extracto de coca, junto con la nuez de cola y con el azúcar, podrían llegar a ser igualmente complejos desde el punto de vista de la necesidad y de la ansiedad por consumir estos productos. Yo creo que todos conocemos alguna persona, familiar, amigo, pololo, polola cercana, que es adicto finalmente a estos productos y que no puede empezar su día sin un sorbo de Coca-Cola o de Pepsi. Y es básicamente producto de esta cantidad importante de sustancias que estimulan finalmente el sistema nervioso central, como los extractos de hoja de coca, la nuez de cola y más encima el azúcar. O sea, ya son tres sustancias que son sumamente estimulantes y que claramente en personas que tengan algún tipo de personalidad dependiente, esto podría ser algo complejo. Vamos a ir analizando la radiografía de cada uno de los productos. Discúlpenme por ser más referente con Coca-Cola, es porque es el que tiene la información más precisa en cuanto a su composición. Podemos hacer el ejemplo posteriormente con Pepsi o con cualquier otra marca, pero para motivos educativos vamos a hacer este ejemplo. Les voy a pedir ir analizando cuál es la principal diferencia entre la Coca-Cola Cero y la Coca-Cola Light. A ver, ¿ambas tienen aguas carbonatadas? Sí. ¿Ambos tienen colorante caramelo? Sí. ¿Ambos tienen aromatizantes? También. ¿Ambos tienen edulcorantes como el aspartamo y el sulfamo? Aspartamo y sulfamo, sí. ¿En las mismas concentraciones? Sí. Porque esta es una manera distinta de llamar 0,024% al 24%. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Ambas tienen acidulantes como el ácido cítrico. Aquí no. Aquí vemos la diferencia. Si se fijan, la Coca-Cola Light tiene ácido cítrico y ácido fosfórico, y este tiene ácido fosfórico, pero no tiene ácido cítrico. ¿Tiene el conservante bentoato de sodio? Sí, lo tiene. Ambas tienen cafeína y fenilalanina, que es un aminoácido, sí, ambas la tienen. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Es que la Coca-Cola Cero tiene ácido fosfórico, pero la Coca-Cola Light, que ya es prácticamente imposible encontrarla, tiene
ácido cítrico como acidulante. Y esa diferencia se da principalmente por también una estrategia de marketing. La Coca-Cola Cero, al presentar esta composición de tener ácido fosfórico, emula la cantidad o emula el sabor a la Coca-Cola original. Lo mismo ocurre con la Pepsi Cero, que tratan de emular el sabor original de las bebidas que tienen azúcar, como la Coca-Cola normal o la Pepsi normal, pero al agregarle este acidulante, emula finalmente el sabor, pero la diferencia es que la Coca-Cola normal y la Pepsi normal aportan calorías porque no tienen estos edulcorantes no nutritivos como el aspartamo y el sulfamo, sino que en vez de eso tienen azúcar. En cambio, la Coca-Cola Cero, la Coca-Cola Light, la Pepsi Cero, no tienen azúcar. Lo que tienen son mezclas de distintos edulcorantes no calóricos que hacen sentir un sabor dulce, pero que claramente no lo es. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Los reguladores de la acidez, los acidulantes, son ejemplos que ayudan a determinar la diferencia entre uno y otro. Ahora, desde el punto de vista de la salud, hay estudios que son bastante controvertidos y que claramente es importante que los estudiemos con altura de miras. Hay investigaciones un tanto inconsistentes, pero que ya empiezan a describir una causa bastante interesante entre la asociación entre el consumo de bebidas calóricas y no calóricas. En este caso, este estudio hace referencia al estudio de edulcorantes artificiales, o sea, Coca-Cola cero, Pepsi cero y toda esa variedad de productos sin azúcar que se han relacionado con el desarrollo de la obesidad y el síndrome metabólico. Y ustedes me podrán preguntar, profesor, ¿qué relación podría existir entre este producto, como la Coca-Cola cero, la Pepsi cero y cualquier bebida que tenga edulcorantes artificiales con la obesidad? Porque estas bebidas no tienen azúcar. Entonces, ¿cómo se podría relacionar un producto que no tenga azúcar con la obesidad y el síndrome metabólico? Es principalmente producto de que estos edulcorantes no calóricos, consumidos en cantidades no grandes, sino que moderadas, podrían llegar a tener cambios en la microbiota intestinal y el desarrollo finalmente de ciertas patologías como obesidad y síndrome metabólico, e incluso poder mermar el funcionamiento de la insulina, alterando ciclos de hambre y saciedad con ciertas hormonas, eh, como la grelina, por ejemplo, que es una hormona que se va asociando bastante bien con el desarrollo de presentar hambre y saciedad, va regulando esos mecanismos y claramente afectándose en el desarrollo de patologías crónicas no transmisibles. Por lo tanto, a modo de respuesta, las bebidas cero, light, que no tienen azúcar, ¿son inocuas? Hoy día, al 2021, se ha considerado de que no, que se han relacionado con desarrollo de obesidad y síndrome metabólico porque afectan la microbiota intestinal y la producción y efectividad de ciertas hormonas que favorecen una alteración en el ciclo de hambre y saciedad, y también una alteración en la producción de insulina, afectando claramente al desarrollo de obesidad y síndrome metabólico. ¿Ya? Por otro lado, estos edulcorantes también son bastante complejos porque en su composición alteran el sabor natural del producto. Porque como vimos en clases anteriores, estos edulcorantes tenían un poder edulcorante gigante, muy grande. Y eso hace que se genere finalmente esta suerte de adicción, que no quiero decir la palabra adicción porque todavía no está basada en la evidencia, pero que sí existen ciertos grados de dependencia en relación a estos productos. Entonces, las bebidas, tanto calóricas como no calóricas, presentan una asociación bien grande con ciertas patologías, como la obesidad y el desarrollo del síndrome metabólico. Sin embargo, se ha dado énfasis también que cuando analizamos los ingredientes de la Coca-Cola,
logramos observar que también tenía un componente bastante complejo, que es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico se ha vinculado a, primero, tener una relación desde el punto de vista tecnológico bastante importante. O sea, tiene un rol muy importante en el proceso de desarrollo de las bebidas calóricas o no calóricas, que crea un ambiente ácido que permite que se absorba el dióxido de carbono y así reduce la presión que se genera por el embotellamiento. Entonces el ácido fosfórico es súper interesante porque ayuda a regular un poco las presiones y claramente que evita tener un problema desde la fabricación hasta el transporte con respecto a el rompimiento o incluso la liberación de CO2 en momentos que no sean los propicios. La idea es que el público tenga esta experiencia interesante, que cuando abre su bebida se pueda escuchar, pueda gozar finalmente de esta sensación que tiene el consumir bebidas para algunas personas, evidentemente, y cuando no sienten este sabor, uno dice, no, este producto está malo, está defectuoso. Bueno, el ácido fosfórico es el responsable de eso. Pero también este ácido tiene un sabor súper amargo, que tiende a equilibrarse con el azúcar o con los edulcorantes no calóricos. En la clase pasada vimos que eh, una bebida normal con aportes de azúcar tiene entre 10 a 12 cucharaditas de azúcar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes alguna vez han tomado un té o un café con 12 cucharaditas de azúcar? No, probablemente la tercera o la cuarta ya es una cantidad gigante de azúcar y uno ni siquiera lo puede tolerar, imagínense a las 12 o las 14. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tomado una bebida normal? Sí, en algún momento hemos tomado alguna bebida normal, pero ¿les sentimos esta sensación de tener 12 a 14 cucharadas de azúcar? No. Entonces, ¿qué producto tiende a regular este grado extremo de azúcar con respecto a el sabor del producto? El ácido fosfórico. Es el responsable de equilibrar el sabor siendo súper amargo, pero equilibrando con el sabor azucarado. Entonces, el ácido fosfórico es un producto que ya sabemos que tiene mucha relación desde el punto de vista tecnológico, pero también equilibra desde el punto de vista organoléptico, pero se ha asociado que personas que consuman bebidas cola podrían llegar a tener una disminución en la densidad ósea. O sea, podrían llegar a favorecer finalmente el desarrollo de osteoporosis, osteoartritis, en el desarrollo de la reabsorción ósea. Y eso es complejo. Sin embargo, este estudio del 2014 prácticamente echaba por tierra esa información porque dice que, sin embargo, se ha sugerido que la cantidad de ácido fosfórico presente en las bebidas alcohólicas es insuficiente para causar este desequilibrio. Y claro, tenemos que analizar también este mismo paper, que fue en el 2014, una muestra bastante más pequeña de lo que uno debería esperar. No es un metaanálisis, o sea, no es un conjunto de estudios que investigan continuamente estos factores y que también se sugirió que la cantidad no descrita eh, es insuficiente. Sin embargo, hoy día vemos personas que en el 2014 probablemente se tomaban una bebida el sábado y el domingo, pero que probablemente hoy día, debido al acceso a las bebidas cola que tienen ácido fosfórico, probablemente hoy día el acceso es diario. Y no solamente es un vaso, sino que probablemente sea 1 litro o 2 litros. No sé si ustedes deben haber conocido a alguna persona que se baja una Pepsi o una Coca-Cola en un día, fácil, de 2 litros, fácil. Entonces, yo no me quedaría con este último párrafo que dice que se ha sugerido que la cantidad es baja, pero que hoy día el consumo ha triplicado esa cantidad. Y también hay evidencia científica que esto ya es más concluyente, es una evidencia del tipo A, que se ha estudiado que el consumo de ácido fosfórico va a causar un esmalte leve y una erosión dental. Y eso es súper complejo. Y eso ya hay literatura descrita
que el ácido fosfórico presente en Coca-Cola, en Pepsi, en cualquier bebida cola, en estricto rigor, tiene relación finalmente con una erosión y una disminución de la salud dental. Súper, súper interesante. Vamos a ir ahora cerrando el capítulo de bebidas cola. Yo espero que cada vez ustedes disminuyan el consumo de alimentos ultraprocesados y que aumenten el consumo de alimentos saludables, poco procesados o sin procesar, y que tengan beneficio nutricional a partir de estos. Eso es lo que uno busca, primero como profesor, y después que ustedes también puedan ser agentes de cambio, que puedan ir con esta información que está basada en la evidencia, con sus familiares cercanos, con sus parejas y posteriormente con su familia y posteriormente con la población. Porque, insisto, si la población supiera de estos factores que anteriormente vimos en todas las diapositivas pasadas, podrían incluso mejorar su alimentación. Pero hoy en día no está esa información a la mano y eso lo hace ser un tanto complejo. Ahora, las bebidas refrescantes de jugos de fruta son elaborados claramente que en base a agua potable, fruta, y edulcorantes no calóricos o nutritivos, y o no nutritivos también. Pueden tener CO2 también y pueden tener ciertos aditivos. Recuerden que al entrar dentro de las bebidas analcohólicas también se permite una cantidad máxima de 0,5% de alcohol en el producto. ¿Ya? Ahora, bebidas isotónicas. Me imagino que aquí muchos de ustedes querrán entender o comprender si que son necesarias o no estas bebidas isotónicas. Y la verdad es que como gran parte de las respuestas en nutrición, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? De cosas que vamos a ver a continuación. Primero, las bebidas isotónicas presentan finalmente una función que es esencial, que es restituir el agua perdida durante el ejercicio y restituir también los electrolitos perdidos durante el ejercicio. Cuando uno hace actividad física, cuando uno hace ejercicio en estricto rigor, uno pierde agua debido a la sudoración, pero también pierde electrolitos. Esta pérdida se da por la orina y también se da por la sudoración. ¿Qué electrolitos se pierden? Principalmente sodio, potasio, magnesio y calcio. Son algunos electrolitos que se pierden producto del ejercicio intenso, del ejercicio activo, de la realización finalmente de una actividad programada. Por lo tanto, ¿se justifica la incorporación de bebidas isotónicas para reponer el agua y los electrolitos? La respuesta es sí, siempre y cuando sea un deporte de más de 1 hora 30 con una intensidad alta. Si usted va a hacer yoga, no tengo nada con el yoga, de hecho creo que hoy día, justo cuando el día que estoy grabando esta clase, es el Día Internacional del Yoga. Si usted hace yoga, perfecto, le va a ayudar muchísimo para millones de cosas. La meditación es fundamental, incluso para bajar los procesos proinflamatorios. Pero probablemente no sude tanto, probablemente sea una clase de 1 hora. ¿Se justifica la incorporación de una bebida isotónica? La respuesta es no. Si usted va a hacer caminata, ¿se justifica la incorporación de una bebida isotónica? No. Si usted es un deportista de alto rendimiento y realizó un entrenamiento de 1 hora 30, de alta intensidad, ¿se justifica? Sí, ahí sí se justifica. ¿Cuánto? Va dependiendo de la tasa de sudoración, va dependiendo de la orina. Esto no es llegar y suplementar, no es llegar y entregar. Hay estudios previos, hay análisis de la orina, sí, hay nutricionistas, pueden googlear o pueden buscar en Instagram a Cristian Fuentes, que todos los lunes analizan la orina de los pacientes y analizar la orina se va a dar cuenta de cuál es el porcentaje de deshidratación que va teniendo ese paciente. Y para esos tipos de pacientes va adecuando la generación de electrolitos. Interesante, fundamental. A usted ya me imagino que se le está abriendo la mente, entendiendo de que la actividad física, entendida como esta generación de 150 minutos semanales, es totalmente distinta, es totalmente, incluso hasta poco comparable con el deporte de alto rendimiento, donde nosotros necesitamos poner esa medalla en el cuello de esa persona. Nosotros somos empleados finalmente o somos favorecedores
para que el deportista sea el protagonista y cumpla sus objetivos. Y para eso el deportista va a confiar en nuestro trabajo. Y para que confíe finalmente en el trabajo va a necesitar analizar orina, tasas de sudoración, analizar finalmente las velocidades de rendimiento, analizar el VO2 máximo, que también es otro mecanismo. Insisto, esto no es llegar y suplementar, no es llegar y dar. Por eso se estudia una carrera de 5 años, e incluso si usted quiere perfeccionarse, 1 año de diplomado, 2 años de magíster, 4 años de doctorado, 4 años de postdoctorado, e incluso esta gente que estudia continuamente no sabe con certeza cómo funciona finalmente el cuerpo humano, porque puede darse o puede afectarse por millones de factores. Es distinto ir a jugar a La Paz, en Bolivia, un partido de clasificatorias, que jugar un entrenamiento con la sub-17 de ese mismo club. Es totalmente distinto. Es distinto realizar un entrenamiento en invierno que en verano. Es distinto hacerlo con exposición solar que hacerlo bajo un gimnasio. Las variables son distintas, por lo tanto la manera de entender la suplementación de estos productos también debe ser distinta. Estos productos no solamente tienen agua, sino que también tienen glucosa, sacarosa, fructosa con fines energéticos y claramente diversos electrolitos como sodio, potasio, magnesio y calcio, que ojo, son los que se pierden por el tipo de ejercicio intenso. ¿Para quiénes se recomienda? Para deportistas de alto rendimiento. Ahora, usted me podría preguntar, profesor, estoy como asumiendo las preguntas que pueden usted tener en este momento en su cabeza. Yo fui al médico hace un par de años y el médico me diagnosticó con una infección producto de diarreas agudas y descompensadas. Estaba súper hidratado y la primera recomendación que me dio fue tómese una bebida energética. Perdón, una bebida isotónica, no una bebida energética. Ya me estoy adelantando con la clase que viene después, o la diapo que viene después. Tómese una bebida isotónica, porque con esa bebida isotónica probablemente usted tenga una cantidad de azúcar que puede haber perdido durante el día, producto de su baja ingesta alimentaria. Va a tener agua, que probablemente sea súper interesante para el consumo y restituir finalmente todos los líquidos que usted perdió por diarrea o por vómito. Y va a tener electrolitos que son súper interesantes porque todos esos electrolitos perdidos durante la diarrea y el vómito van a estar restituidos con esta sustancia o esta mezcla de bebidas isotónicas. ¿Es la mejor recomendación? No. ¿Es una buena recomendación? Sí. Explico. La mejor recomendación es administrar sales de hidratación oral o SRO. Estas sales de rehidratación oral, primero, van a ser mucho más baratas que estas bebidas isotónicas. Segundo, no van a tener azúcar en comparación a la gran cantidad de azúcar que tienen estos productos. Y tercero, es una estrategia sostenible en el tiempo. Por lo tanto, es la mejor alternativa. Su doctor fue menos eficiente con respecto a la incorporación de este producto? Probablemente no, porque usted salió de la consulta, fue al kiosco y compró una bebida isotónica y claro, le hizo bien. Y eso está perfecto. Pero el tratamiento a largo plazo y sostenido es con SRO, sales de hidratación oral. Usted me podría decir, profesor, perfecto, le compro esa premisa. ¿Puedo tomarme una bebida isotónica sin azúcar? Sí, ahí podría ser interesante también. Como otra medida coadyuvante o secundaria a la sal de rehidratación oral. Analicemos estos dos productos, que podría ser cualquier producto del mercado, pero aquí vamos a hacer la comparación entre un Powerade con azúcar y un Powerade sin azúcar. Vamos a ver la cantidad de calorías. Miren, vean esta columna y vean esta columna. La columna del Powerade con azúcar tiene un aproximado de 120 calorías por porción. Pero ¿cuántas porciones me están entregando esta bebida completa? En 500 ml.
Una porción de 500 ml, ya, 120 calorías, perfecto. Pero ustedes deben ir a ver los envases que ustedes debiesen tener. Y claro, esta es la legislación mexicana. Ustedes van a ver en la legislación chilena que probablemente en el etiquetado nutricional de este Powerade diga que este producto trae 3 porciones. Y uno debiese multiplicar todo esto por 3. Si dice una porción de 500 ml y el valor total del producto es 500 ml o de la cantidad total del producto es 500 ml, perfecto, usted lo mantiene. Pregunta, ¿cuántos gramos de azúcar tiene este producto en comparación al anterior? O en comparación a su versión sin azúcar. Tiene 30 gramos de azúcar. Y este tiene 0. Pero este porcentaje es mentiroso, porque este porcentaje es en base al total de calorías durante el día. Pero las calorías consumidas por distintas personas van variando también. En otras palabras, ¿cuántas cucharaditas de azúcar son 30 gramos? ¿Se acuerdan de que una cucharadita de azúcar son 5 gramos? 6 por 5, 30, serían 6 cucharaditas de azúcar que tiene este producto. ¿Es bueno para un deportista de alto rendimiento? Sí. ¿Es bueno para un deportista que haga 1 hora 30 a una intensidad alta? Sí. Porque ese azúcar te va a entregar sustrato energético que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo. Tiene una cantidad interesante de potasio, bastante similares en su versión de sin azúcar, algunos en mayores concentraciones para que también sean distintos, pero en definitiva, este producto tiene una gran concentración de azúcar, interesante para los deportistas de alto rendimiento, pero absolutamente innecesaria para un niño de 4 años que sufra de un cuadro de diarrea. Entonces, ¿vieron que también es distinto el hecho de analizar integralmente un paciente? ¿Cuál preferirían? Primero, tienen 3 alternativas para recomendar a un paciente que acuda a su consulta por un diagnóstico de diarrea. ¿Cuál es la primera alternativa que uno recomendaría? Sales de hidratación oral. ¿Qué pasa si ese paciente es diabético? Y usted le dice, no, tome una bebida isotónica. El paciente diabético le va a preguntar, ¿cuál? No, cualquiera, la primera que pille, total, usted está deshidratado. No, porque definitivamente esta Powerade con azúcar te estaba entregando 30 gramos de este producto, cuando en pacientes diabéticos debiésemos eliminarla, dejarla en 0. Y esa es la diferencia finalmente que tiene una recomendación basada en la evidencia por un nutricionista que probablemente un médico que no esté actualizado o otro profesional de la salud que esté recomendando estos productos sin tener un análisis integral del paciente. Ahora, tema controversial. Bebidas energéticas. Súper controversial. Primero son bebidas que no tienen alcohol. ¿Pueden tener un máximo de 0.5? Sí, lo pueden tener. Pero no más allá de eso, producto de la fermentación propia de este producto. Son bebidas que no tienen alcohol, están generalmente clasificadas para mejorar sus características organolépticas, tienen evidentemente cafeína en la gran parte de ellas, hidratos de carbono como fuentes de azúcar, sí, sacarosa, glucosa, fructosa, más otros ingredientes como aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos vegetales acompañados por aditivos, saborizantes y colorantes. ¿Qué es lo que hacen? Estas bebidas energéticas, al tener concentraciones altas de cafeína, altas de taurina o L-carnitina, o glutamina, o arginina, guaraná, ginseng, entre otras sustancias estimulantes del sistema nervioso central, lo que hacen es finalmente administrarte un gran estímulo en tu organismo. Y ese estímulo probablemente sea alto, pero que baje rápidamente. Por lo tanto, la cafeína, la teína, la teobromina, que vamos a verla más adelante, son fórmulas o son sustancias que estimulan el sistema nervioso central. Al tener grandes concentraciones se recomienda de que no sean administradas en embarazos, niños, pacientes con ciertas patologías, adultos mayores, y que no se recomiende cuando hay administración de alcohol. Y ustedes me preguntarán nuevamente, profesor, ¿cómo no van a ser recomendadas en bebidas alcohólicas cuando, esto es lo que me dicen los estudiantes, es lo más rico del mundo,
es la manera para que no me sienta mal, es la manera para sentirme el alma de la fiesta. Con eso evito una serie de malestares propios de la resaca. Y la respuesta es básicamente dos. ¿Por qué usted no debería mezclar bebidas energéticas con alcohol? La primera es porque al estar consumiendo grandes cantidades de alcohol, voy a simular como aquí una especie de gráfico fantasma, al estar consumiendo grandes cantidades de alcohol, yo subo mi cantidad de alcohol consumida durante esa noche o del día, y las bebidas energéticas al tener una gran concentración de cafeína, lo que hacen es disminuir los malestares del consumo excesivo de alcohol. ¿Qué es lo que te pasa con la primera piscola? Para aquellos que me imagino que recién se están iniciando en este mundo del alcohol porque tienen 18 años. Ustedes en general, media, 19 años. ¿Qué es lo que pasa con la primera piscola? La primera piscola probablemente uno se siente un tanto mareado, ya empieza a marearse un poco, la sensación de divertimento empieza a aumentar, pero principalmente concentremos en el mareo. Entonces, me tomo la primera piscola, y lo que hace la bebida energética es bajarte este malestar. Entonces uno dice, wow, no me estoy sintiendo mal, no me estoy sintiendo mareado, porque le agrego cafeína y ese es un shock al sistema nervioso central y me dice, no, yo estoy genial, no me está afectando este alcohol. Y eso empieza a tapar finalmente todas las sensaciones de malestar producto de la segunda, tercera, cuarta o quinta piscola. Entonces, al ir alterando o intercalando una bebida alcohólica con una bebida energética, lo que hace es ocultar esta sensación de malestar de la bebida alcohólica y claramente seguir favoreciendo el consumo de alcohol. Y sabemos que cuando seguimos favoreciendo el consumo de alcohol, vienen claramente todos los efectos perjudiciales desde el llamado a la ex o al ex hasta caer hospitalizado en la clínica o en el hospital. No es algo que uno quiere. Primera consecuencia, ya lo dijimos, oculta la sensación del consumo de alcohol. Segundo, al tener grandes cantidades de alcohol en tu cuerpo, grandes cantidades de cafeína en tu cuerpo, lo que hace es generar un shock a nivel cardíaco. Y lamentablemente, los casos de arritmia cardíaca en jóvenes de 16 a 20 años son altos, producto de la ingesta indiscriminada de alcohol con bebida energética. No lo hagan. Por favor, no lo hagan. Vemos acá como incluso la prevalencia de bebidas energéticas ha ido aumentando en el último año. Y eso es algo preocupante. Por lo que tanto las bebidas energéticas ricas en cafeína, las bebidas energéticas también, como el té o incluso el consumo de cacao o chocolate, son sustancias estimuladoras del sistema nervioso central. Sí, pero todo tiene un límite. Así es. El límite lo va poniendo también cada persona con respecto a algunas patologías de base que podría llegar a tener. Pero hoy día yo sospecho de que el 100% de la población se haya hecho alguna vez un electrocardiograma para determinar cómo está esa función cardíaca. Entonces, hace poco salió el caso de Eriksen, este deportista, este futbolista de la Euro, que no había estado contagiado por COVID, un deportista de alto rendimiento, muchísimo más sano que la media de la población, se desvaneció. Causa indeterminada, pero hoy en día sabemos de que esas causas indeterminadas pueden ser por millones de factores. No digo que ese factor fue la cafeína, no, pero probablemente alguno de ustedes sí tenga alguna condición cardíaca de base que no la sabe. Por lo tanto, modere su cantidad de alcohol y de bebidas energéticas. Y de café, sí, también. Esta es la cantidad de cafeína por porción de distintos productos.
El descafeinado tiene solamente 3 miligramos de cafeína, el chocolate caliente 19, el té verde 20, el espresso de estos casi 50 ml tienen casi 27 miligramos, la bebida de Coca-Cola 40 o Pepsi también, un té negro 45, una Red Bull o cualquier producto generalmente estimulante 80, café instantáneo 82 y una taza de café recién liberado, de estos granos de café que pasan por una máquina de café, tienen 95. Por lo tanto, ¿cuál es el requerimiento general de las personas con respecto a la cafeína? Se ha descrito, y sí, se ha demostrado que cantidades sobre los 400 miligramos de cafeína al día podrían ser perjudiciales, generando irritación en la mucosa gastrointestinal, sensación de malestar continua, dependencia al consumo del café, aumento en la presión arterial e insomnio. Y también irritabilidad en las personas. Están más irritables, están con menos paciencia, por así decirlo. Entonces, 400 miligramos, equivalentes aproximadamente a consumir 4 tazas de café al día. Pero equivalentes a ¿cuántas latas de Coca-Cola? Pregunta de prueba. ¿Cuántas tazas de shot expreso? Eso va a ir en la prueba. Usted sabe que el requerimiento máximo de cafeína es de 400 miligramos. Por lo tanto, ¿cuántas tazas de café puede consumir un paciente? La respuesta es depende, profe, porque si es café instantáneo van a ser tantas, pero si es café expreso van a ser tantas. Y si es café recién exprimido, no exprimido, sino que recién molido, van a ser tantas. Y si son latas de bebida, van a ser tantas. Pregunta de prueba, váyanlo estudiando, por esto que ver esta clase es tan importante. En cuanto a las bebidas, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, pero lo quise traer solamente para refrescar. Las bebidas azucaradas, BA es bebida azucarada, tienen promedio 40 calorías por 100 ml. Eso es lo que tienen en promedio, para que lo consideren en los cálculos que vamos a hacer más adelante. Y esto también es preocupante porque las ventas de bebidas han aumentado considerablemente, y Chile, sí, Chile, es el principal consumidor de calorías de bebidas per cápita en el mundo. En otras palabras, Chile es el primer país del mundo en consumir bebidas azucaradas. ¿Viste ese meme como el mejor país de Chile? Algo así, no me acuerdo cómo era. Chile es el mejor país de Chile, ya no sé. Mucho exceso de redes sociales ya me está pasando la cuenta. Pero Chile es el principal país del mundo. Chile es el principal país de Chile. Chile es el principal país del mundo en este tipo de productos. Y ya vimos anteriormente de que el consumo de azúcar no es por alimentos azucarados, no. Tampoco es por el azúcar de mesa, no es porque le echamos mucho azucarteo al café, es porque tomamos mucha bebida. Y eso tiene una relación directa con el síndrome metabólico, con factores de riesgo, con obesidad, etc. Ahora, nos vamos a ir más adentro de las bebidas y vamos a entrar en las bebidas alcohólicas. Y para eso, quiero que tengan a mano una tablita, un apunte. Vamos a ver si es que lo hacemos en conjunto. Creo que no tengo ninguna agenda por acá, pero ustedes van a ir anotando. No tengo ninguna agenda por acá. Van a ir anotando un cuadro que les voy a ir pidiendo que vayan construyendo. Déjenme ver si es que pasamos una diapo y le digo cómo es el cuadro que debiesen construir. Primero, las bebidas alcohólicas son todas aquellas que por diversos procedimientos como fermentación, destilación, adición, extracción de distintos componentes, presentan más de un 0.5% de alcohol. Recordemos que esta es una droga legal, que en muchas partes del mundo están prohibidas, pero que sí causa millones de muertes al año. Importante. Bebidas fermentadas y bebidas de alta graduación que pueden ser destilados y pueden ser licores finalmente.
¿Cuál es la diferencia? Las fermentadas tienden a tener menor concentración alcohólica, las bebidas de alta graduación tienden a tener mayor concentración alcohólica. También algo importante que les tengo que decir, para que lo anoten. A mayor concentración de alcohol o a mayor grado de alcohol, mayor es el aporte calórico, para que desde ya lo sepan. Por lo tanto, ¿qué tendría más calorías? ¿Una Lemon Stone o un ron? Evidentemente que el ron, considerando mismas cantidades de producto. Ahora, la tabla que les voy a pedir, vamos a ver si es que puedo darle algunas luces, es esta. Vamos a ir viendo bebidas alcohólicas. Ustedes van a hacer una tabla, que en esta tabla debe decir nombre del producto. Por ejemplo, vamos a ver cerveza. Vamos a ir poniendo fuente alimentaria. La vamos a ir viendo. Vamos a poner técnica, si es destilada o si es fermentada. Y graduación alcohólica. ¿Cuánto es el grado promedio de alcohol? O el rango. ¿Ya? Entonces, vamos a ir mostrando la bebida que vamos a analizar, cuál es su fuente alimentaria, de dónde proviene finalmente, cuál es la técnica, ya sea fermentación, destilación o mezcla, y cuál es la graduación alcohólica. Eso les voy a pedir que lo vayan anotando desde ya. Y que en su cabeza o en su apunte vayan haciendo ese recuadro, como usted quiera. Antes de pasar, es importante que usted conozca que tanto el mosto como la malta son los principales productos que se obtienen antes de pasar por el proceso de fermentación del producto. En el caso del mosto, vamos a hablar del vino, y en el caso de la malta, generalmente vamos a hablar de la cerveza. Porque existen distintos destilados de cervezas, no solamente a partir de el cereal, sino que de la malta, sino que hay muchos otros productos también. Ya, cerveza, primero. Cerveza es una bebida alcohólica no destilada, se elabora fundamentalmente a partir de cebada malteada. Entonces, cerveza, fuente alimentaria va a ser malta, ¿ya? La malta. O la cebada, perdón, la cebada. La cebada va a ser la fuente alimentaria. ¿Cuál es la técnica? Va a ser una fermentación, ¿ya? Aquí hay muchas variedades dependiendo de la cebada que se utilice y también la aromatización de distintas flores de lúpulo, es que es lo que también le va a dar el color y el sabor a los productos. Vamos a tener la lager, que es la rubia, la porter, que es morena, la stout, que es negra, y la ale, que es de alta fermentación. ¿Ya? Si no es cerveza a partir de cebada, podemos también tener otras cervezas a partir de otros productos, como por ejemplo el sake. El sake es una cerveza oriental que se utiliza a partir de la fermentación del arroz. Interesante. Tiene un poquito más de grados de alcohol que la cerveza a partir de la cebada. ¿Ya? ¿Existen cervezas sin gluten para pacientes celíacos? Sí. En vez de utilizar cebada, pueden utilizar sorgo. Usted me preguntará, profe, ¿el sake lo pueden consumir los celíacos siempre y cuando esté certificado? Porque el arroz no tiene gluten. Interesante. Y usted me preguntará, profesor, ¿cómo entonces obtienen la cerveza sin alcohol? La respuesta es, termina el producto fermentado, ya está listo en estas grandes ollas a presión que se utilizan para fermentar, para producir el alcohol, en este caso la cerveza, y lo que hacen es evaporar, someter a altas temperaturas la cerveza, evaporan todo el alcohol y posteriormente le agregan CO2 para agregar la sensación burbujeante de la cerveza,
que se eliminó producto de la evaporación térmica que tenía por objetivo eliminar el alcohol. Entonces, ya lo saben, cómo se elimina el alcohol de una cerveza cero, principalmente por la evaporación térmica y después readición de CO2. Esto es lo que les dije, ya hay una cerveza para celíacos. Ahora, ¿qué nos faltaba? La graduación alcohólica. Las cervezas tienen en promedio un rango de grados de alcohol entre 4 a 8 grados. Entonces, su primera tablita debería ser así. Cerveza. Fuente alimentaria. Cebada. Proceso tecnológico o técnica, no me acuerdo. Fermentación. Graduación alcohólica de 4 a 8 grados. ¿Existen otras cervezas? Sí. La de arroz, que se conoce por el nombre de sake. ¿Cuál es la fuente alimentaria? Arroz. ¿Cuál es la técnica? Fermentación. ¿Cuál es la graduación alcohólica? 14 grados de alcohol. Anótelo, no está ni en el apartado, ni está en ningún lado. 14. ¿Existen bondades de tomarse 2 shots diarios? Esta es una pregunta súper interesante que creo que aquí me hicieron una entrevista. No sé si estoy aquí referenciado. No, parece que no. Red Salud. Aquí, no, Janet Cosa, una colega de Viñal. Dice, la serum cereal, rico en ciertas vitaminas, minerales, ¿sí? Al consumir litros de cerveza toda la semana trae problemas metabólicos. Estoy muy de acuerdo con ella. ¿Existen beneficios de tomarse cerveza? No, no. Usted me puede decir, profe, pero me estoy hidratando. Mejor tome agua. Profe, lo que pasa es que en el tercer tiempo tenemos la costumbre de tomar cerveza. Trate de disminuirla. No hay beneficios asociados al consumo de alcohol. Si usted me quiere preguntar, profe, ¿existen beneficios por el consumo de alcohol? No, ninguno. Profe, es que la copita de vino el fin de semana, no. No hay beneficios asociados. Y si usted me quiere decir, profe, el vino es súper bueno porque tiene antocianina y sustancias positivas, antioxidantes, no. Todo ese beneficio que podría llegar a tener el vino se elimina con la cantidad de alcohol que podría tener, que es 10 veces más perjudicial. Si usted quiere tomar antioxidantes, coma calafate, coma maqui, coma frutos del bosque, eso. Pero no espera tener beneficios nutricionales. ¿Por qué nadie lo dice? Porque detrás de la industria del alcohol hay mucho dinero. Claro, nadie quiere perder dinero. ¿Me entienden? ¿Cómo va funcionando el mundo de la nutrición también? Nos vamos a dejar de lado la cerveza. Ya tenemos 2 integrantes en ese cuadrito. La cerveza de cebada y la cerveza de arroz. Ahora, el vino. El vino se utiliza a partir también de la uva fresca. Entonces, fuente alimentaria, uva. A través del proceso tecnológico o de la técnica de fermentación. ¿Cuántos grados de alcohol en promedio? 13,5. Poquito menos que la cerveza de arroz o el sake y más que la cerveza tradicional. Existen distintos tipos de vino. Los blancos, los tintos, los rosados, los claret, los especiales como la champaña, que tiene 2 fermentaciones. Por eso que usted se pregunta, profe, ¿por qué la champaña tiene tanto gas, tanto CO2? Y es porque ha pasado por 2 procesos de fermentación. Recuerden que la fermentación es la que le da el gas también a la bebida alcohólica. Y la primera fermentación ocurre en el proceso de producción, en la fermentación de la uva. Y el segundo se genera en la misma botella. Ahí también se sigue manteniendo un proceso de fermentación. Y es lo que hablamos anteriormente. ¿Qué beneficios nutricionales tiene el vino? Ya, tiene antocianina. Las antocianinas sabemos que son cardioprotectoras, antioxidantes, inflamatorios, anticancerígenos. Pero todos estos beneficios tenían expresados ante la ausencia de alcohol. Si hay alcohol,
hay más procesos proinflamatorios, disminuye la protección cardioprotectora, etc. Vimos los dos primeros, los que eran por fermentación, que son principalmente cerveza y vino. Ahora nos vamos a ir por los de alta graduación, que pueden ser por destilación o pueden ser por mezcla entre destilación y fermentación. El primero es el aguardiente. El aguardiente es como fuente alimentaria, frutas, cereales, hortalizas y granos. Aquí es variada la cantidad de fuente alimentaria. ¿Cuál es la tecnología? Destilación. Y a partir del aguardiente se van generando distintos tipos de destilados. Por ejemplo, el brandy. El brandy es un aguardiente que se obtiene a partir de la destilación del vino o de la uva. Entonces, brandy es uva como fuente alimentaria, la técnica es destilación y la graduación alcohólica es de 30 a 45 grados de alcohol. Para que se vayan haciendo su tablita en esta clase. Después van estudiando en el apartado docente qué es fermentación, qué es destilación, más características del brandy, etc. Un producto que me imagino que algunos de ustedes están recién conociendo, el pisco. Es a partir de ¿qué fuente alimentaria? La uva, pero no cualquier uva. Uva moscatel. Esa es la uva que se utiliza para el vino. Perdón, el pisco. ¿A partir de qué técnica? Destilación. Que se produce a través de aguardiente. ¿Y qué graduación alcohólica? De 30 a 50 grados de alcohol. ¿Qué significa esta graduación de alcohol? Que en 100 ml de alcohol existe entre 30 a 50 ml que van a ser de alcohol. En otras palabras, en 100 ml del producto, entre 30 y 50 van a ser solamente alcohol. El resto van a ser agua, van a ser la misma, los productos de la uva, etc. Pero principalmente alcohol. El whisky es fuente alimentaria, cereales. Cereales como cebada, trigo, centeno, maíz. Va dependiendo de la etiqueta, va dependiendo de la marca, pero es a partir principalmente de cereales. ¿Cuál es la técnica o el proceso? Mezcla, tanto fermentación como destilación. Porque aquí vemos que dice destilación de la malta fermentada. Primero la malta, que es este producto que se genera a partir de los cereales, se fermenta y posteriormente se destila. Y al generar esa doble producción de alcohol, tenemos que el contenido de alcohol es principalmente alto, de 40 a 62 grados de alcohol. Ron, otro producto que me imagino que ustedes están recién conociendo. Nuevamente es un aguardiente, pero ¿cuál es la fuente alimentaria? En vez de ser cereales como lo anterior, este es a partir de la caña de azúcar. Caña de azúcar. ¿Cuál es la técnica? Mezclas también, fermentación y destilación. Y graduación alcohólica de 35 a 45 grados de alcohol. Harto también. El vodka. El vodka, ¿cuál es la fuente alimentaria? Principalmente cereales, pero también papa. Así es. Hay algunos tipos de vodka que se utilizan a partir de ciertos tipos de cereales y otros que se generan principalmente a partir de la fermentación en primero de la papa o de los cereales y posteriormente un proceso de destilación. ¿Cuál es el aporte de graduación alcohólica? Promedio 45. Usted me podrá decir, profe, conozco un vodka de 65. Sí, es intenso, pero los promedios son de 45. Tequila es a partir de el agave. Primero, tequila es una zona de México, y que tiene denominación de origen.
Por lo tanto, gran parte del tequila se produce en esta región que se llama tequila. Se utiliza a partir del agave. El agave es como esta especie de cactus, similar a los cactus, como una especie de piña, pero bajo el suelo, donde ahí se cultiva finalmente este producto, y posteriormente se fermenta y posteriormente pasa por un proceso de destilación. Por eso que el producto final es de casi 60 grados. Y ya vamos a ir viendo otros, ya para ir finalizando. La cachaza, por ejemplo, se obtiene también a partir de la caña de azúcar fermentado, que pasa por un proceso solo, en este caso de fermentación y de destilación, tiene graduación alcohólica de 38,50. ¿Qué va variando? Va variando la cantidad de tiempo que se fermenta, va dependiendo también el tipo de barril que se utilice para la destilación y la fermentación, etc. Y ya hay otros tragos, el mojito ron, limón y menta, siempre me lo preguntan, no sé por qué. El Aperol Spritz también, su fuente alimentaria son hierbas, son especies, son cortezas de algunas frutas o cáscaras de algunas frutas. Es principalmente destilación y su gradación alcohólica es de 11 grados aproximadamente. Un poquito menor al tradicional, pero igualmente intenso. Ahora, vamos ya a la parte fundamental de esta clase, que es preguntarnos, ¿cuántas calorías tienen las bebidas alcohólicas? La respuesta fácil sería, vaya a verlo en el etiquetado nutricional, ¿cierto? Usted va a ir al etiquetado nutricional, va a ir ahora a su cocina y va a ir a ver cuántas calorías tiene una lata de cerveza, cuántas calorías tiene un vino, cuántas calorías tiene el ron, el whisky que tiene ahí. Y se va a dar cuenta que no tiene etiquetado nutricional, ¿cierto? Entonces usted se preguntará, ¿por qué la Coca-Cola tiene etiquetado nutricional y el pisco no? Y es básicamente por un tema de legislación. La Coca-Cola la regula el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Las bebidas alcohólicas las regula el Ministerio de Agricultura. Fíjese, en donde el Ministerio de Agricultura no es obligatorio poner el etiquetado nutricional. Porque claro, te va a aparecer solo caloría, quizá probablemente una cantidad de carbohidratos, pero no te va a aportar proteína y no te aporta grasa. En otras palabras, no te está aportando nada, te está ensuciando la etiqueta. Por eso no es obligatorio. Pero aquí vamos a tener una fórmula que eso nos va a ayudar a determinar cuántos gramos de etanol va a tener el producto y cuántos aporte calórico va a tener el mismo. Esta fórmula es la siguiente. Déjenme sacarle el puntero. Puntero, aquí estás. Es multiplicar los grados de alcohol, ustedes ya lo tienen, por la cantidad del producto que me voy a tomar, en este caso me voy a tomar 200 ml, lo multiplico por una constante que es 0,8, todo eso lo divido por 100 y todo eso lo multiplico por 7. Entonces, grados de alcohol del producto por la cantidad de ml que yo me voy a tomar por una constante que es 0,8 dividido 100, todo eso por 7. Esa es la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué por 7? Porque ya sabemos que un ml de alcohol me aporta 7 calorías. Lo vimos en la clase, la fórmula de Atwater. ¿Se acuerdan? Un gramo de proteínas me aporta 4, un gramo de carbohidratos me aporta 4, un gramo de litio me aporta 9 calorías y un gramo o cc de alcohol me aporta 7 calorías. ¿Por qué 0,8? Es por una constante de densidad en comparación al agua, los ml que me voy a tomar del producto y los grados de alcohol. Ya dijimos anteriormente que a mayor grado de alcohol, mayor aporte calórico, y aquí está la razón. Vamos a hacer un ejemplo.
Un alumno de nutrición acude a su consulta y le refiere que el fin de semana pasado, en un carrete de la universidad, en la ocasión consumió 3 latas de cerveza de 350 ml y 2 piscolas. 2 piscolas de 50 ml de pisco, más 200 ml de bebida Coca-Cola normal. ¿Se acuerda que los 200 ml de bebida de Coca-Cola normal se sacaban con una fórmula, o no con una fórmula, sino con una relación entre si 100 ml me aportaba 40 calorías? ¿Se acuerdan? Miren acá. Esto. 100 ml me aportan 40 calorías, que es lo que describe el etiquetado nutricional, que 50 ml me aporta 20 calorías. Ya. Volvamos. Vamos a sacar esto, vamos a ir con una hoja en blanco y vamos a poner el primer ejercicio, que eran 3 latas de cerveza, y vamos a poner la lata de cerveza acá. ¿Alguien sabe la graduación alcohólica de las latas de cerveza? Heineken. 8 grados de alcohol. Estos grados de alcohol, para la prueba, ¿se las puedo dar yo como profesor? O, en estricto rigor, cuando no son rangos, como por ejemplo en el caso del tequila, usted va a tener que saber. Pero si son rangos como whisky, como pisco, como brandy, como cerveza, los vamos a dar nosotros como profesor. En este caso, le estoy dando yo que 3 latas de cerveza van a tener, o sea, que cada lata de cerveza va a tener 8 grados de alcohol. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la fórmula acá. Y vamos a copiar la fórmula para que no se nos olvide. Acá, y la vamos a dejar arribita. ¿Ya? Para hacer en conjunto, de manera súper tranquila, esta fórmula, y que usted aprenda finalmente a ser el alma de la fiesta. Vamos a ir reemplazando. ¿Cuántos grados de alcohol tiene el producto? 8. Perfecto. ¿Por cuántos ml? Pregunta. Voy a abrir mi calculadora. Ya. Y lo vamos a ir haciendo en conjunto. ¿Cuántos ml son? Me tomé 3 latas de cerveza de 350, por lo tanto van a ser 350 por 3. Eso da 1050. 1050, ¿qué? 1050 ml. 8, ¿qué cosas son? Grados de alcohol. Estamos reemplazando. Aquí no tengo que reemplazar nada, es una constante, 0.8. Todo esto lo vamos a dividir por 100, y después, cuando tengamos todo esto, lo voy a multiplicar por 7. ¿Cuánto da? Vamos a hacer el cálculo en conjunto. 8 por 1050 por 0.8 da 6.720 dividido 100 multiplicado por 7. Eso da 470,4. 470,4, que es igual a decir 470 calorías. Entonces, 3 latas de cerveza de 350 ml que tienen una graduación de 8 grados me aporta 470 calorías. Entonces, aquí usted se preguntará, chuta, por eso mi amiga sube tanto de peso, o mi amigo sube tanto de peso tomando solamente alcohol y en el día no come nada. Y uno se pregunta, ¿por qué está aumentando de peso? Básicamente por el aporte calórico de las bebidas alcohólicas. Solamente está aportando calorías y carbohidratos simples. ¿Estamos claros con eso? Entonces yo le podría decir ahora, usted calcule cuántas calorías me aportan 2 latas de cerveza, que tienen ya no 8 grados, sino que para este ejemplo van a tener 4 grados. Entonces voy reemplazando. Copio esto,
Esto lo vamos a sacar para no confundir. ¿Cuántos grados tenían esa nueva cerveza? 4. Pero ahora no van a ser 1050 ml, van a ser 700. ¿Por qué? Porque cada lata tiene 350. Y en este nuevo ejercicio estamos haciendo que consume 2. Por 0,8, por 7, todo eso se mantiene igual. Vemos cuánto nos da. En este nuevo ejemplo, 4 por 700 por 0,8 dividido 100 por 7. 2 latas de esta nueva cerveza me aportan 157 calorías. Y así uno puede ir jugando. Pero eso no es lo que vamos a hacer hoy día, porque vamos a hacer este ejercicio. Entonces, ya tengo 470 calorías de estas 3 latas de cerveza. Ahora, esta estaba buena, eso fue la previa. Ahí el carrete, me tomé el carrete 2 piscolas. 2 piscolas acá. Usted me podrá decir, profesor, ¿de qué pisco? Yo le puedo decir, no le puedo decir el nombre, pero el pisco, esto van a ser 2 piscolas. Estoy hasta escribiendo mal. 2 piscolas. No voy a copiarlo. 2 piscolas utilizando 50 ml de pisco más 200 ml de Coca-Cola normal. Vamos a sacar primero el pisco. El pisco va a ser un pisco tradicional, chileno, lo vamos a poner de 40 grados. Insisto, para la prueba yo le voy a ir poniendo el grado de alcohol. Cuando son sin rango, usted va a ir solito calculando. Entonces, ponemos acá, reemplazamos estas fórmulas y vamos a ir sacando estas 2 piscolas con 50 ml de pisco. ¿Cuánto dijimos que era la graduación alcohólica del pisco? Se me olvidó. Vamos a ir viéndolo nuevamente. 40. Ponemos, en vez de 8, que era la cerveza, vamos a poner 40. 40 grados de alcohol. Ahora, ¿por cuánto ml? Por 100 ml. Porque vamos a hacer el cálculo de al tiro las 2 piscolas. Si fuese de una piscola, yo multiplicaría por 50 ml, pero yo quiero hacer al tiro la multiplicación de las 2 piscolas. Entonces, por 100 ml. Y todo esto lo vamos a borrar para no confundir, y con esto vamos a hacer el cálculo. Entonces, 2 piscolas utilizando solamente 50 ml de pisco van a ser 40 por 100, recuerden, 2 piscolas, por 0,8 dividido 100 multiplicado por 7. Eso es 224 calorías. 224 calorías. Que me aportan solamente los 100 ml de pisco. ¿Ya? Ahora, tengo que sacar las calorías de la Coca-Cola normal. Si yo ya sé, en esta parte de la clase, que, ¿se acuerdan de esto? Que 100 ml me aportan 40 calorías. Yo voy a hacer la regla de 3. Acá. Entonces ya sé que 100 ml me aportan 40 calorías. ¿Cuánto ml estoy consumiendo en estas 2 piscolas? Si en una piscola estoy poniéndole 200 ml, en 2 serían 400 ml. Entonces, vuelvo a hacer esto. Voy a borrar eso aquí. En 400 ml, ¿cuántas calorías voy a tener? Multiplico cruzado, 400 por 40 dividido 100, 160. Es igual 160 calorías. Ahora, las 2 piscolas, ¿cuánto van a ser? 224
más 160. Eso da que las dos piscolas son 224 más 160, son 384 calorías. Más las 470 de la previa, de la cerveza, son un total, en esa previa, de 384 más 470, son 854 calorías. Eso es lo que usted se está metiendo en su cuerpecito. 854 calorías. ¿Le parece bien? Para algunos casos es casi el 50% del requerimiento energético diario. ¿Estarías dispuesto a consumir tu 50% solamente de cerveza y piscola? Yo no. Yo no. Chicos, espero que haya quedado claro. Claramente más preguntas como estas van a aparecer, como por ejemplo, un alumno de nutrición acude a un carrete y consumió 2 copas de vino. Vamos a hacer el ejemplo del vino, para que les quede también claro. No tengo una copa de vino acá. Ya. Este es un alumno más cultura, que ha viajado por el mundo. Este alumno se tomó 2 copas de vino, en donde cada copa es de, supongamos, 120 ml. Yo ya sé que si empiezo a tomar mi fórmula mágica, que era esta, y empiezo a reemplazar los valores, y borro todo esto, y empiezo a reemplazar los valores. ¿Cuántos grados de alcohol tenía el vino? Para aquellos que no tienen a mano su tablita, dijimos que el vino eran 13,5. Entonces, ¿cuántos grados de alcohol? 13,5. ¿Por cuántos ml lo multiplico? Aquí es donde la gran mayoría de los alumnos falla. Porque uno podría poner 120. No, pues. Él está consumiendo 2 copas de vino. Eso serían 2,40. Y aquí sí puedo multiplicar. 13,5 por 2,40, que esto espero que lo estén haciendo en su computador o en su calculadora, por 0,8 por, perdón, me equivoqué, 13,5 por, está bien, 13,5 por 2,40 por 0,8 dividido 100 por 7. 181,4, o sea, 181 calorías. 181 calorías son 2 copitas de vino. Bien. Vamos con un carrete más hardcore. Paciente acude a su consulta y le comenta que se consumió 6 shots de tequila. 2, 4, 6. 6 shots de tequila. Intenso. Intenso. ¿Qué es lo que tengo que saber? El tequila. ¿Tengo que yo darle el grado de alcohol? No, porque usted ya sabe que son 60. Lo que sí tengo que darle es cuántos ml tiene cada shot. Cada shot van a ser, supongamos, bueno, chiquitito, 30 ml. Y el paciente consumió 6 pacientes, ya a esta altura es carretero. Dejó de ser paciente. Vamos a multiplicar, vamos a reemplazar. Estos grados de alcohol los borramos para que no haya confusión. Esto de ml también. Y estas constantes se dejan. ¿Cuánto era el grado alcohólico del tequila? ¿Recuerdan? 60. Ahora, ¿por cuántos ml? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 30. Multiplico 6 por 30. Serían 180 ml que está consumiendo el sujeto.
Sería entonces 60, que serían los grados de alcohol, por 180, que fueron los ml total de estos 6 shots, considerando que cada shot es de 30 ml, por 60 por 180 por 0,8 dividido 100 por 7. 6 shots de tequila son 605 calorías. Aproximamos. Bueno, 605 calorías. Veamos. McDonald's. Tabla nutricional. ¿Tendrá? Miren. Es como comerse un aproximado de hotcakes con salchicha, margarina y miel de maple. O un Mac burrito aproximadamente. O 2 Mac muffin de huevo lomo. Eso en el desayuno. Vamos acá. No, es mucho. Ni siquiera les voy a seguir con esta explicación. Es como 2 McChicken. Usted decide cómo se come esas calorías. O se las toma. Chicos, espero que hayan disfrutado mucho esta clase, tanto como yo en nuestra última clase. Espero que haya quedado claro. De igual manera vamos a estar atentos a cualquier consulta. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Estas clases siempre son más dinámicas, son más interesantes, pero considerando que hoy día es feriado y que hoy día teníamos la última clase, igual quisimos hacer el esfuerzo de mandárselas para que pudieran entender y esta materia igual dejarla claro. Cualquier duda, camilo.aburto@unap.cl, podemos reunirnos rápidamente en una sesión. Recuerden que tenemos un pequeño encuentro antes de la última clase, pero en estricto rigor les dejo un cordial saludo. Un gran abrazo y estamos en permanente contacto. Chao, chao.